Las buenas series arrancan con un elenco que funciona, con el grupito bien armado. Pero siempre hay un personaje raro, el que no encaja, el que rompe el molde y le da vida a todo. No es la serie por sí solo, pero es el corazón. Y cuando el episodio flojea, se la echa al hombro. Hoy hablamos de 5 personajes locos, genios y excéntricos que sin ellos la serie existiría, pero no sería la misma. Esto es Multiverso Informativo. 5. Abed Nadir. Arrancamos con un personaje meta, Abed Nadir de Community, interpretado por Danny Pudi. Abed no es el protagonista, no es el líder y claramente no procesa el mundo como los demás. Sus capacidades mentales funcionan diferente. Entiende la vida a través de la ficción, los géneros y las reglas invisibles de la televisión. Mientras el grupo vive su sitcom universitaria, Abed ya sabe en qué tipo de episodio están y qué cliché viene después. Y lo brillante es que Community nunca se burla de él. Al contrario, se apoya en su forma de ver el mundo para hacer episodios que en otra serie habrían sido una pésima idea. Abed no carga la serie siempre, pero cuando Community se pone rara, es porque Abed ya estaba ahí. Sin él sería una comedia simpática. Con él se volvió serie de culto. 6 temporadas y una película. I forgive her. Abed, 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 Abed. 4. Phoebe Buffay, de Friends, interpretada por Lisa Kudrow. Phoebe no piensa como los demás, no reacciona como los demás y definitivamente no vive en el mismo plano emocional que el resto del grupo. Mientras todos traen neurosis noventeras bastante normales, Phoebe trae traumas, espiritualidad, canciones incómodas y comentarios que nadie pidió, pero que siempre funcionan. Lo interesante es que Lisa Kudrow ya estaba en la televisión antes de Friends. Interpretaba a Úrsula, una camarera medio insoportable en Mad About You. El problema, la gente ya la reconocía como Úrsula. Ambas series eran en Nueva York, del mismo canal, y se transmitían seguiditas a las 8 y 8:30 de la noche. La solución fue brillante y cero complicada. Hacerlas gemelas, vivir en el mismo universo y listo. Funcionó tan bien que ambas estuvieron al aire al mismo tiempo y hasta tuvieron interacciones juntas que hoy siguen siendo de lo más recordado de esa época. Y el impacto de Phoebe fue tan grande que años después Taylor Swift la invitó a subir al escenario frente a un estadio lleno para cantar Smelly Cat. No todos los personajes raros logran eso. Sin Phoebe, Friends seguiría siendo icónica. Con Phoebe, es irrepetible. 3. Kramer. Esta serie no arrancó fuerte. Seinfeld empezó floja, rara, incluso medio incómoda, pero fue de menos a más. Y mucho tuvo que ver el excéntrico vecino de Jerry, Kramer. Un personaje inspirado en un vecino real del co-creador Larry David, y eso explica muchas cosas. Kramer era impredecible. Aparentemente no tenía un trabajo de verdad, nadie sabía cómo sobrevivía y ese misterio jamás se resolvía del todo. Mientras Jerry, Elaine y George son personajes aterrizados, neuróticos y muy parecidos a cualquiera de nosotros, en esta serie acerca de nada, Kramer era el caos. Él traía la frescura, el dinamismo y sobre todo la comedia física que los demás no tenían. Su entrada por la puerta se volvió tan icónica que el público en vivo aplaudía y gritaba cada vez que aparecía. Tanto así que para la temporada 5 los productores tuvieron que pedirle al público que dejara de aplaudir, porque los gritos duraban casi 1 minuto y arruinaban el ritmo de las escenas. El fenómeno empezó a salirse de control en la temporada 4. Explotó en las 5 y ya para las 6 esas entradas triunfales tuvieron que moderarse. Y hablando de la temporada 6, no fue hasta entonces que la serie reveló su nombre completo: Cosmo Kramer. Una genialidad hecha personaje, interpretada por Michael Richards. Sin él, Seinfeld seguiría siendo brillante. Con él, se volvió historia de la televisión. Giddy up. 2. Saul Goodman.
Seguimos con Saul Goodman de Breaking Bad, interpretado por Bob Odenkirk. Y dato clave desde el inicio, Saul nunca estuvo planeado como personaje fijo. Saul fue concebido como personaje recurrente, un abogado chistoso, oportunista, un alivio cómico dentro de una serie cada vez más oscura. De hecho, originalmente el plan era otro. Los escritores pensaban que quien ayudaría a Walt y Jesse a limpiar sus problemas legales iba a ser otro personaje. Pero cuando Bob Odenkirk apareció en pantalla, nadie quiso soltarlo. Saul funcionaba porque era distinto a todos. Mientras Breaking Bad se hundía en crimen, culpa y tragedia, Saul entraba con trajes horribles, frases rápidas, cero moral y una capacidad impresionante para sobrevivir cualquier desastre. No era un criminal como los demás. Era un parásito legal que sabía exactamente cómo moverse entre monstruos sin convertirse en uno. Al menos no todavía. Era el verbo hecho carne. Tanto gustó el personaje que pasó de ser recurrente a volverse pieza clave de la historia, al grado de que terminó cargando su propio universo narrativo. Y sí, un personaje que ni siquiera iba a quedarse terminó protagonizando Better Call Saul, una de las mejores precuelas jamás hechas. Un spin-off que no solo funcionó, sino que fue un hitazo. Más lento, más fino, más trágico, pero igual de brillante. Saul no es el corazón moral de la serie, no es el héroe, ni siquiera es buena persona. Pero cuando aparece Saul Goodman, Breaking Bad respira, y tú también. Ahora, no podemos decir que Better Call Saul sea mejor que Breaking Bad, porque sin Breaking Bad simplemente no existiría. Pero... Better Call Saul. 1. Sheldon Cooper. Llegamos al número 1 con Sheldon Cooper de The Big Bang Theory, interpretado por Jim Parsons. Y vamos a decirlo claro, Sheldon es raro incluso entre los nerds. En un grupo de genios socialmente torpes, obsesionados con la ciencia, cómics y videojuegos, y desesperados por cualquier tipo de contacto femenino, a Sheldon no le podía importar menos. Mientras los demás sueñan con citas, Sheldon sueña con horarios, reglas y sentarse siempre en el mismo lugar del sillón. Parece un robot sin sentimientos, incómodo, directo, brutalmente honesto y completamente incapaz de leer el ambiente. Pero sin Sheldon, The Big Bang Theory sería solo un grupo de ñoños calenturientos gritándose referencias geek en un departamento que olería a Friki Plaza un sábado por la tarde. Tranquilos, no se me ofendan, todos somos ñoños aquí. El poder narrativo del personaje fue tan grande que terminó teniendo su propia precuela, Young Sheldon, una serie distinta en tono, más emocional, más familiar, que explora cosas que The Big Bang Theory nunca tocó y que enriquece muchísimo al personaje. Y ojo, está narrada por el propio Jim Parsons, lo que le da justo esa mezcla de magia y comedia a medida que termina de cerrar el círculo. Después de ver Young Sheldon y regresar a ver The Big Bang Theory, ya no ves a Sheldon igual. Tan fuerte fue este universo que hoy ya existe otro spin-off del Sheldonverse, contando la historia de su hermano y su esposa. Y sí, también la está rompiendo. Sheldon no solo rompió la monotonía, construyó todo un universo alrededor de su rareza, y por eso es el número 1. Bazinga, I don't care. Y ahí lo tienen, personajes raros, incómodos, excéntricos, que no eran la serie, pero sin ellos no sería lo mismo. Porque a veces no necesitas cambiar el elenco, ni el tono, ni el concepto. Solo necesitas a ese personaje que rompa la monotonía y cargue el episodio cuando hace falta. Esto fue Multiverso Informativo, donde todos somos un poco ñoños y lo aceptamos con orgullo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Sale, bye!